Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Metamorfosis y Vida con María Avalon, el canal en YouTube de Avalon Psicología y Espiritualidad, Escuela para la Evolución del Alma y Basic Piscis Tours, viajes sagrados y conscientes. Ámbitos de los que encontrarás información en los 3 sitios web que están en la descripción final de este vídeo. El día de hoy, como prometí en el vídeo anterior, dedicado a Yeshua de Nazaret, como Cristo cósmico y como Logo solar, está dedicado a los linajes sacerdotales masculinos de Zeus, Poseidón y Hades, la primera generación de las divinidades griegas. Como ya he dicho en otros vídeos, estoy preparando un viaje a Atenas, Eleusis y Delfos, de manera que estos linajes de la Grecia antigua les estoy dando este año una trascendencia diferente a la que he dado otras veces. Como también dije en el vídeo anterior y en el que dediqué a los arquetipos alquímicos egipcios masculinos, me parece esencial que lo mismo que las mujeres tenemos unos arquetipos que nos pueden representar psicológicamente, que nos pueden servir de modelo para desarrollar cualidades, para desarrollar atributos. Lo mismo opino en relación con los hombres. Considero que es un campo menos labrado y por eso pues he querido hacer esta serie de vídeos con arquetipos masculinos. En primer lugar, ¿qué implica el sacerdocio del siglo XXI? Que en modo alguno tiene que ver con dogmas, religiones, etc. El sacerdocio del siglo XXI es un sendero de autoconocimiento, individualización psicológica, alquimia del ser, reconexión con la maestría esencial, evolución, sanación, creación de una vida diferente y nueva entre sus principales atributos. Como sabes, porque ya lo he dicho en muchos vídeos, el ser humano, y en realidad todo cuanto existe, se compone de 2 tipos de energía. Energía masculina, activa, proyectiva, y energía femenina, receptiva, magnética. Somos seres andróginos, independientemente de cuál sea el envase, el vestido humano que tengamos para esta ocasión, y por lo tanto, tanto hombres como mujeres tenemos dentro los 2 tipos de energía. Cuando ambas están unidas, la persona, independientemente de su género, vive y actúa de una manera mucho más completa, mucho más integrada, mucho más coherente. Y como somos seres andróginos, ya es hora de que nos hagamos cargo de esa androginia y la manifestemos. Por lo tanto, todo lo que voy a decir aquí, que son arquetipos masculinos y que están especialmente dedicados a los hombres que quieran tomar alguna base de ellos, por supuesto, también valen para la parte masculina de las mujeres. Puesto que así, en la medida en que tengamos unos referentes con los que podernos identificar, con los que podernos definir, pues también vamos a poder modificar de una manera distinta cuál es esa parte masculina nuestra, de las mujeres. Y en cuanto a los hombres, pues igual van a tener una base, unos prototipos de los que poder coger características. La primera que yo sepa que se dedicó a investigar y que se dio cuenta de que existen estos arquetipos en la psique, tanto masculina como femenina, fue la psicoterapeuta y psicoanalista junguiana Jean Shinoda Bolen.
que primero empezó con los arquetipos de la psique femenina y a continuación se dio cuenta de que los hombres también necesitaban unos arquetipos diferentes con los que poderse identificar. La energía andrógina es la energía propia del ser humano completo, es decir, ese ser que yo llamo Cristo Sofía, que ha integrado y armonizado las dos polaridades, que ha integrado y armonizado los 4 elementos, los elementos masculinos y los elementos femeninos, y que también ha integrado todos sus códigos, registros, recursos, etc. ¿Por qué sacerdote? ¿Qué implica ser sacerdote? Implica, insisto, esto nada tiene que ver con tener que ir a un templo, no, es algo para la propia vida. Un sacerdote es un conector del cielo con la tierra, un guardián de los misterios y los secretos del cielo y de la vida, que además transmite esos secretos a otra gente y es portador de bendiciones de lo alto y que esparce en lo bajo. Es decir, cualquier hombre que quiera ser sacerdote con estas definiciones que acabo de dar, hará estos cometidos para sí, no significa que tenga que ir buscando prosélitos, lo hará para sí y al tener esa conexión, al tener ese conocimiento de los secretos del cielo, para su vida, para su evolución, para su transformación, podrá también transmitirlos donde quiera que esté y en lo que sea que hable. Un arquetipo es un modelo original, un prototipo, una esencia energética de algo antes de que ese algo se materialice y se manifieste. Es un patrón psicológico, es una energía que todavía no ha tomado forma. Entonces, es una energía primigenia, una energía primordial que luego se va transformando a medida que va pasando por los planos de la forma. De ahí que el arquetipo como modelo también tenga que ver con un mito, también tenga que ver con los símbolos, arquetipología, psicología, mitología, simbología. Son todos ellos términos que se refieren al lenguaje universal. Ese lenguaje que va más allá de las palabras, que precede a las palabras, puesto que antes de existir el lenguaje hablado nos comunicábamos a través de símbolos, a través de signos, que todo el mundo entendía. Y precisamente estos arquetipos encarnados en 3 dioses griegos nos aportan ese lenguaje, nos aportan ese conocimiento de una manera simbólica. ¿Por qué Grecia? Bueno, hay arquetipos masculinos, igual que femeninos, hay en todas las culturas. Grecia fue la continuadora de Egipto, Mesopotamia, y Grecia añadió algo a lo que ya había sido elaborado, artesanado, transmitido anteriormente, que fue la filosofía, el amor por la sabiduría. Muchísimos filósofos nacieron en Grecia, filósofas también, y con estos arquetipos estamos reconectando también con algo que igualmente Grecia se ocupó muchísimo de fomentar, que fue la belleza, la armonía y el equilibrio. Todos sus templos, todas sus construcciones buscaban esa perfección, ese equilibrio, esas medidas áureas. Por supuesto que las pirámides, los edificios de Egipto, los templos egipcios en América del Sur,
en muchísimos otros lugares también hay esa belleza y hay esa proporción. Ahora bien, en Grecia, la Grecia clásica, sí que tuvo un interés especial en llevar ese concepto de belleza, de armonía, de equilibrio a su máxima expresión. ¿Qué significa, qué es, para qué sirve esta psicología masculina? Pues sirve para expresar el ámbito energético activo de la divinidad, de una manera que los hombres terrestres puedan llevar a cabo. También Grecia, como sabemos, aparte de ser heredera de Egipto, está estrechamente unida a la cultura mediterránea, de gran influencia en Occidente, especialmente en Europa. En las divinidades griegas, a las que me voy a referir en este vídeo y haré un vídeo posterior, se dividen en dos grupos: el grupo de los padres y el grupo de los hijos. Los padres se consideran los fundadores de dinastías y los hijos son los continuadores de esas dinastías. A la generación de los padres pertenecen los tres arquetipos, las tres divinidades, los tres dioses de los que me voy a ocupar hoy: Zeus, Poseidón y Hades. Tres aspectos del arquetipo padre. Por lo tanto, estos tres dioses conectan con el patriarcado. De hecho, son tres de los orígenes del patriarcado. Zeus representa el cielo, Poseidón representa el mar y Hades representa el mundo subterráneo, el inframundo. Estos tres dioses y sus tres reinos, a su vez, todo, como digo siempre que hablo de arquetipos y siempre que hablo de símbolos, todo lo que voy a decir de cada uno de ellos es un conocimiento arquetípico, es un patrón arquetípico, es algo que te puede dar una pista de cómo tú eres. Reconocerás seguramente algunos atributos en ti y aquello que todavía no has desarrollado te pueden ayudar a desarrollar. Por eso, la psique humana en general, de los hombres y de las mujeres, está estrechísimamente relacionada con el mundo arquetípico. Y todo tipo de códigos, todo tipo de símbolos, todo tipo de arquetipos nos sirven para reconocernos, nos sirven para poner nombre y palabras a cosas que suceden dentro y que muchas veces no sabemos cómo nombrar. Estos tres reinos, cielo, mar e inframundo o mundo subterráneo, lógicamente se relacionan entre sí. Y el mar es el que está en el medio de los dos. Y ahora, a medida que vaya hablando de cada uno, entenderás y comprenderás por qué el mar, por qué y para qué el mar es el nexo de unión entre el cielo, lo que está más arriba, y el inframundo, lo que está por dentro de la tierra. Esos tres reinos son el reino mental consciente del poder, la voluntad y el pensamiento, correspondiente a Zeus, lo que habitualmente se llama cielo; el reino de la emoción y el instinto, correspondiente a Poseidón, a menudo negado, reprimido y separado de la consciencia en los varones, correspondiente al mar; el reino oscuro y temido de los patrones invisibles y los arquetipos impersonales, correspondientes a Hades y al inframundo. ¿Qué diferencia hay entre un arquetipo y un ser humano? Porque el arquetipo se comporta siempre de esa manera. Zeus se comportaba siempre de una manera X, Poseidón, Hades
El arquetipo siempre se comporta así, porque es un patrón primigenio, un modelo, y no va a variar su comportamiento. Es algo cerrado. En cambio, un ser humano es alguien que, aun siendo un arquetipo vivo, porque yo tengo claro que todo cuanto existe es un arquetipo que ha tomado vida y que se está manifestando en cualquier dimensión, plano, planeta, etcétera, y como se está manifestando y ha tomado vida, el ser humano puede modificar sus patrones. El ser humano puede pasar de los patrones fijos a patrones mutables. Y el ser humano convierte ese patrón fijo del arquetipo en un patrón mutable, porque cuando un ser humano, en este caso cuando un hombre ejerce atributos de uno o varios de estos dioses, que es lo que es más usual, no hay un arquetipo puro, no hay un hombre que se comporte únicamente de una manera o es muy poco probable. Al llevar ese arquetipo a la vida puede precisamente coger cualidades, atributos de distintos arquetipos, cosa que el arquetipo por sí mismo no puede hacer. He dicho que estos tres dioses son la primera generación y por lo tanto son los padres del resto de divinidades, mitológicamente hablando y arquetípicamente hablando. Por lo tanto, el patriarcado, del que todavía no hemos terminado de salir, el patriarcado está muy basado en la forma en que estos arquetipos piensan, sienten, se comportan, dirigen su vida y no solamente su vida, también las vidas de quienes les rodean. Porque esta generación de padres también, por regla general, son arquetipos en cuanto al arquetipo y en cuanto a los hombres, personas que ejercen puestos y tareas de autoridad, que tienen personas a su cargo, que tienen personas subordinadas. Según cómo se comporte, según cómo se ejerza esas cualidades, esos atributos, esa persona va a ser una persona muy autoritaria, va a ser una persona que va a imponer su voluntad o va a ser una persona más democrática, más igualitaria. El patriarcado, por propia definición, ya no va a ser igualitario o equitativo, más que equitativo es más correcto que igualitario. El patriarcado no es democrático y lo sabemos muy bien, porque incluso actualmente, y eso que tanto se habla de democracia y tanto se habla de libertad, todavía no hemos vivido la verdadera libertad, todavía no hemos vivido la verdadera democracia. Entonces, sigue estando ese patrón patriarcal y ese patrón de imposición bastante marcado. Entonces, esta característica hace que estos arquetipos, Zeus, Poseidón, Hades, nos hablen de hombres distantes, como padres pues también son distantes, en relación con sus hijos, sobre todo, por una razón, por el temor a ser derrocados por sus hijos, como ellos hicieron con su padre. Porque Zeus, Poseidón y Hades se unieron y derrocaron a Cronos, su padre, el que se comía a los hijos nada más nacer, menos a Zeus. Luego entraré más en detalle en esto. Por lo tanto, como ellos han hecho eso, no quieren que a ellos les suceda, por lo tanto tienen una distancia muy grande con sus hijos, y cuando hablo de hijos me refiero a hijos varones. Y a la vez hay otra característica de estos arquetipos que también se da en los hombres de carne y hueso de esta tipología, que están con mujeres que no tienen poder o tienen muy poco poder. Primero, para ellas ser soberanas de su vida, para ellas estar a cargo de su vida, y
al mismo tiempo son madres que se sienten con un escasísimo poder para proteger a su hijo. A veces no es tanto que la mujer no tenga ese poder o que estas mujeres que están con estos hombres no tengan ese poder, no tengan esa soberanía. Es que el aura, la energía de su pareja es tan, no ya envolvente, sino tan abarcante que no se atreven, tienen miedo de ser ellas mismas. Esto te suena, ¿verdad? Bueno, pues no estamos tan lejos, no estamos tan lejos de lo que ocurría en el Olimpo y en otros lugares, aunque bueno, hoy en el Olimpo, puesto que estamos en Grecia. Zeus, y ahora voy a ir ya, después de haber dicho estos conceptos que son aplicables a los tres, ahora voy a detallar un poco más cada uno y voy a empezar por Zeus, Dios del cielo, reino de la voluntad, el poder y el pensamiento. Tras derrocar a Cronos, en compañía de sus hermanos, Poseidón y Hades, se repartieron el mundo entre los tres. Y a Zeus le fue adjudicado el cielo, a Poseidón el mar y a Hades la subtierra, la tierra subterránea. En cuanto a la tierra en su conjunto, como planeta, y el Olimpo, el lugar en el que estaban estas divinidades, estos arquetipos, era una propiedad común, que los tres tenían la responsabilidad de regentar y de cuidar. Si bien, como el que estaba más alto era Zeus, que estaba en el cielo, al final Zeus dominaba todo el pasaje terrestre, por lo que también gobernó sobre la tierra. El cielo es una metáfora de visión elevada y más completa que la que tenemos aquí en la tierra, que es la que tenemos en la horizontal. Sí podemos levantar la vista, sin embargo, no podemos ver el mismo panorama que se ve desde el cielo. Cuando vamos en avión, el panorama que vemos es completamente distinto a cuando estamos aquí. Esa visión elevada, más completa, más amplia, más abarcante, permite ver el todo y los detalles. Permite ver el bosque y también los árboles. No es una visión que se queda en el árbol individual. Ve el árbol individual y también ve el conjunto. Zeus es el dios del relámpago. Por eso uno de sus símbolos es el rayo. Y portador y generador de lluvia, puesto que él es el que está arriba, domina el rayo, domina las nubes, domina que la lluvia caiga o no. Zeus es una energía de gran estrategia, sabía muy bien hacer alianzas, las hizo para derrotar a su padre, las hizo también para derrotar a los titanes, y es un arquetipo de grandísimo poder que, como dios de todos los dioses y diosas y subdioses, imponía su voluntad, su rasgo más típico. Por lo tanto, es un arquetipo de poder, alta posición, ambición, acciones decisivas que van a repercutir en la vida de otras personas. Incluso puede tener una repercusión social. Esto llevado a hombres terrestres, por ejemplo, podemos verlo en políticos, podemos verlo en economistas, podemos verlo en científicos, podemos verlo en directores de empresa, que van a tener esa impronta de ejercer su poder en el medio en el que se desenvuelven. Evidentemente, también hay mujeres que tienen muy desarrollados los arquetipos masculinos y que tienen muy desarrollada su energía masculina, y podemos ver también una mujer de este tipo. Sin embargo, lo más usual
es verlo en los hombres, porque todos estos campos que he mencionado, y aunque cada vez están más abiertos, fueron en origen dominio, no mejor dicho, en origen no, pasado un cierto tiempo, se convirtieron en campos exclusivamente o casi exclusivamente masculinos. No digamos ya las religiones, que ahí todavía no ha entrado eso de que haya sacerdotisas, diáconas, ¿cómo es lo otro? Rabinas. Eso todavía no, todavía no ha llegado. Hay todavía asignaturas pendientes. Bueno, el cielo, como psicología, representa, por lo tanto, también una actitud consciente, una perspectiva amplia, de largo alcance, control, razón, intelecto y una voluntad muy fuerte, una voluntad muy poderosa, una voluntad muy firme para ir allí donde se quiere ir. Por lo tanto, quienes en esto de la voluntad, en esto de la firmeza, en esto de ir donde quieren ir, encuentren que no lo hacen como les gustaría hacerlo, este arquetipo les puede resultar de muchísima ayuda. El tótem principal de Zeus es el águila, por eso lo de la visión superior. A Zeus, en la mitología griega, se le considera padre de dioses y de seres humanos, portador de buenos vientos y unificador de las nubes. Su nombre, en lenguaje indoeuropeo, es Diu, que significa brillar, y por lo tanto hace referencia a la luz y el poder, sus principales atributos abstractos. Zeus fue hijo de Cronos y de Rea, y fue el único de sus hermanos y hermanas que no fue devorado por su padre, ya que su madre engañó a Cronos y le libró de ser devorado por su padre. En vez de darle al niño, cogió una piedra, envolvió esa piedra en pañales y entonces Cronos se lo tragó creyendo que estaba comiéndose a su propio hijo. Según estoy diciendo esto, ahora mismo está llegando a mi mente un cuadro que pintó Goya, uno de mis pintores favoritos, precisamente representando a Cronos devorando a sus hijos. Zeus fue criado por una ninfa, otras versiones dicen que fue criado por una cabra, fue escondido en una cueva y allí estuvo hasta que se hizo adulto. Cuando se hizo adulto y supo lo que había hecho su padre con sus hermanos y sus hermanas, convenció a Metis para que preparara un emético, se lo dio a Cronos y esto hizo que vomitara a todos sus hermanos y vomitara también la piedra. Cronos, más allá de esto, por favor, como digo siempre, vayamos al SOT, vayamos al secreto, vayamos a lo que está por debajo. Cronos es el tiempo que devora a todos sus hijos y que luego los vomita, es decir, los devora el tiempo, todo tiene su tiempo, todo tiene su final, ese sería el devorar a sus hijos, humanos y no humanos, y como la vida es eterna, como la vida es inmortal, pues esas criaturas, esos hijos que el tiempo devora, son vomitadas, es decir, vuelven a nacer pasado el tiempo. Zeus, claro, para poder hacer esto de que su padre, o sea, primero hizo que su padre vomitara a sus hermanos y después fue cuando se unió a Poseidón y a Hades para derrocarlo. Y también
estuvieron ahí en una gran lucha, o sea, esto no sucedió de una manera fácil, y esto también nos lleva a darnos cuenta que aquella empresa, aquel propósito, aquel objetivo que es importante para nuestra vida, para nuestro ser, para nuestra evolución, es una labor de tiempo. La mitología dice que Zeus, Poseidón y Hades tardaron 10 años en derrocar a su padre. Bueno, como símbolo de que las cosas llevan su tiempo. Zeus era un dios conquistador y seductor de diosas, ninfas y mujeres humanas. Le gustaban todas. Como consecuencia de eso, de esas uniones de Zeus con diosas, con ninfas y con mujeres terrenas, nacieron la mayoría de diosas, dioses de la segunda generación y también los semidioses. Los semidioses eran seres humanos que no eran completamente humanos, tenían alguna característica divina, tenían algo que les destacaba. Hesíodo, por ejemplo, habla de 7 consortes oficiales de Zeus. Oficiales, extraoficiales, ni se sabe. Bueno, esta característica también nos habla de un tipo de hombre, ese tipo de hombre conquistador, seductor, depredador, sexual, llevado ya al máximo extremo, porque es un tipo de hombre, como también hacía Zeus, como yo soy el dios del Olimpo, pues diosa que veo, mujer que veo, ninfa que veo, la tomo, ¿no? Y la tomo, ya sabes a qué me refiero, no quiero repetir la palabra. La tomo porque me pertenece. Hay muchos hombres todavía así, que creen que las mujeres les pertenecen. Y aunque ya se está modificando mucho ese patrón y ese paradigma, de una manera muy soterrada, de una manera sutil, todavía sigue estando en el subconsciente que una mujer puede ser poseída por un varón, cosa que desde luego nada tiene de verdad. ¿Se hace? Sí. ¿Es legítimo? No. Nunca lo fue, no lo es, nunca lo será. Esas 7 consortes oficiales de las que nos habla Hesíodo son Metis, Temis, Eurínome, Deméter, Nemósine, Leto y Hera. No voy a decir con cada una de las cuales qué seres nacieron, eso te lo dejo para tu investigación. Y todas ellas, sí que voy a decir, porque esto es importante, y con los otros 2 dioses de la primera generación sucede lo mismo, como con tantos otros, que la mayoría de estas diosas, la mayoría de estos arquetipos femeninos, divinos, habían sido honradas, reconocidas, consideradas muchísimo antes que él, que Zeus, y quedaron después, posteriormente, subordinadas a al gran carisma, al gran papel que Zeus empezó a ejercer. Voy a mencionar también, porque no puedo dejar de hacerlo, que el patriarcado nació del matriarcado, porque también hubo una época en la humanidad en el que las mujeres tenían preponderancia sobre los hombres, había una desigualdad. Entonces, ya pasamos por el matriarcado, estamos dejando atrás el patriarcado, porque ya lo que toca, como digo y seguiré diciendo, es la unificación. Ni mujeres dominando a los hombres, ni hombres dominando a las mujeres, ni mujeres dominando a mujeres, ni hombres dominando a hombres. Cada cual dominándose así, enriqueciéndose, conociéndose, transformándose y todas y todos juntos construyendo esa vida, construyendo esa tierra, construyendo ese jardín del Edén en el que todas y todos merecemos vivir. Por lo tanto, pues también nada es justificable, no se justifica
sí nos ayuda a entender que si nos vamos al extremo, lo que estamos provocando es que nazca un extremo del lado contrario, que es lo mismo. Esa tendencia está muy marcada hoy en día en una parte de mujeres que ya han pasado la barrera del feminismo y se han convertido en extremistas del feminismo. Y eso no es buen camino, porque entonces eso haría, si eso realmente se consolidara, que confío y tengo la esperanza de que no, si eso se consolidara, volveríamos a lo mismo otra vez, volveríamos a un extremo ejerciendo poder sobre el otro y entonces luego el otro se rebela y eso ya, las rebeliones, las luchas, las guerras ya están más obsoletas que obsoletas. Así que todos los sismos ya tuvieron su tiempo y ya caducaron. Ahora es momento de otra cosa. Zeus y el reino celeste supone, sobre todo, cuando este arquetipo está muy, muy marcado en la psicología y en la psique de un hombre, vivir en la cabeza, sin atender al corazón y muchísimo menos al alma. Por lo tanto, van a ser hombres muy, muy mentales, muy intelectuales, que van a reprimir, van a negar sus sentimientos, sus emociones, sus instintos, y por supuesto va a ser muy difícil que le den validez, que le den consideración, que le den realidad al ámbito espiritual, al ámbito energético, al ámbito invisible de la vida. El lado más oscuro de Zeus es el abuso de poder, el autoritarismo, la depredación sexual, que he mencionado hace un momento, también los malos tratos a la esposa o a la pareja, los malos tratos a los hijos e hijas y el incesto con las hijas. Esto se da bastante en los tres. Es algo bastante, bastante propio del patriarcado. Y es algo que todavía actualmente en las familias en las que pasa se intenta tapar. Muchas veces las propias madres, por miedo a denunciar a su esposo, por miedo a quedarse solas, por miedo a que la familia les rechace, por miedo a un montón de cosas, se convierten en cómplices porque callan. Y el silencio, cuando se sabe de un abuso, es complicidad. Por miedo, por ignorancia, sí, es complicidad. Entonces, esto está más presente, ya lo sabemos. Quienes vean, quienes vean los noticieros ya lo saben, que hay mucho, mucho de esto y es todavía una de las muchísimas asignaturas pendientes que hemos de aprobar, que hemos de resolver. Porque claro, lo que pasa dentro de las paredes de una casa, a no ser que alguien, adulto por supuesto, lo denuncie, lo diga, es muy difícil que si le está pasando a un menor de edad, a una menor de edad, es muy difícil que lo diga. Y muchas veces cuando lo dicen, cada vez hay más facilidad para decirlo, aún así a muchos y a muchas les cuesta decirlo porque si no tienen el apoyo de su madre, si no tienen el apoyo del resto de su familia, les va a costar bastante llevarlo a juicio o llevarlo a que se sepa. Entonces es algo, como digo, que todavía nos debe ocupar resolver. Como seres humanos y como sociedad, por supuesto. Y desde luego, si sabemos de alguien que le está pasando esto, pues ponernos al servicio de esa criatura. También le puede estar pasando a la misma esposa, por supuesto, no tiene que ser menores de edad.
ponernos al servicio, ponernos del lado de esa persona, de esa mujer, y ayudarla en lo que podamos. El siguiente arquetipo masculino del Olimpo es Poseidón, dios del mar, reino de las emociones y de los instintos. El mar, desde antiguo, es el reino psicológico profundo y de las emociones, que permanece bajo las aguas y solamente sale a la superficie cuando sucede algo externo que lo mueve, pudiendo entonces ser turbulento y destructor, porque sale de manera abrupta, sale de golpe. Es el mar, es la fuerza que trae las inundaciones y hace bramar la tierra. Todo eso es dominio de Poseidón. Y este arquetipo, y los hombres que tienen este arquetipo muy marcado, viven así, se comportan así, tiene un enorme poder perturbador y destructor, como sucede con las emociones intensas que surgen sin control consciente alguno. Esto no significa que las emociones, los instintos, los sentimientos sean negativos de entrada. Son mensajeros. Sean destructivos de entrada, tampoco. No son negativos, no son destructivos, a no ser que no sean reconocidos, no sean puestos en consciente, no sean controlados de una manera asertiva y sana y se expresen tal cual salen. Ahí es donde puede estar el ámbito destructivo, ahí es donde puede estar lo abrupto, lo perturbador de las emociones y de los instintos. Y es algo que Poseidón, con esa energía tan fuerte, a veces surge así, ¿no? Cuando vemos un maremoto, cuando vemos el mar embravecido, pues esa es la energía de Poseidón en su esplendor, saliendo tal como es, sin control alguno. Ese mar inconsciente o esa relación entre el mar y el inconsciente nos lleva a diferenciar dos zonas, tanto en el inconsciente como en el mar físico y en el mar metafísico, en el mar como metáfora. Hay una zona poco profunda, que es la que está justo debajo de la superficie. Esas son las emociones, los recuerdos, las vivencias fácilmente recuperables, fácilmente recordables, mientras que hay otra zona mucho más profunda, mucho más oscura, que nos une al inconsciente colectivo y es todo aquello que compartimos con toda la humanidad, no solo con la humanidad, que está lleno de criaturas, que está lleno de formas, inquietantes unas y absolutamente atractivas otras. A ese mar más profundo es más difícil acceder y muchas veces ese difícil acceso se debe a que lo que está en ese mar tan profundo, esto en cuanto a la psique humana se refiere, es tan doloroso que se quiere tapar a toda costa. No se quiere reconocer como propio, no se quiere reconocer como que se ha vivido, que se ha pasado por esa situación. El tótem principal de Poseidón es el caballo, un ser que aúna tanto la belleza, el instinto y la sangre caliente como la tierra. El toro también es otro tótem asociado a Poseidón. Ambos animales, en estado salvaje, en estado embravecido, pueden destruir muchísimo. Y ambos tienen que ver con esa fuerza salvaje, ese instinto salvaje, esa emoción salvaje de Poseidón que le lleva a llevarse por delante, consumar lo que sea sin parar en las consecuencias. Cuando un hombre tiene este arquetipo de Poseidón muy marcado en su psicología y en su manera de ser,
Esto no suele manifestarlo fuera, lo suele manifestar en su hogar, con su pareja, con su descendencia, porque justo en la vida externa, bien en su profesión, con las amistades, no se permite reconocer y expresar sus sentimientos, porque son tan fuertes que en el fondo tiene miedo de reconocer que tiene sentimientos y tiene miedo de expresarlos. Entonces, ese miedo hace que lo reprima a tal grado que cuando el vaso se colma, explotan. Ese es el riesgo de un hombre con Poseidón muy marcado en su psicología, que soporta, 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 no expresa, no expresa, no expresa, y cuando expresa, ¡boom!, explota, como si fuera una bomba emocional, igualito. Y entonces se lleva por delante lo que se encuentre. Porque claro, por fuera, todavía hoy, aunque cada vez los hombres se permiten más expresar sus emociones, todavía hoy en según qué ámbitos, esto no es tan fácil de expresar, no está tan permitido. O si lo está, todavía hay hombres que no se creen con derecho a permitirse expresar que son sensibles también. Que eso no los hace menos hombres, si esto no nos hace ni más ni menos. Reconocer lo que somos y saberlo expresar y manejar, todo lo contrario, nos engrandece y potencia esa grandeza que somos. Pero claro, todavía hay una presión social importante para que el mundo instintivo, el mundo emocional, se reprima en los varones. El nombre Poseidón deriva del indoeuropeo posis das, que significa esposo de Das, siendo Das la tierra. Por lo que Poseidón también es una divinidad casada con una divinidad terrestre que primero fue una divinidad femenina, sustituida por una divinidad masculina. Uno de sus símbolos es el tridente. Si te fijas, seguro que lo has visto, ahora que en casi todos los sitios, en muchísimos sitios, hay conectores para que enchufemos el cargador del móvil o enchufemos la computadora, así. Si ves la misma por aquí, ahora mismo la computadora no sé dónde está, pero hay una teclita que también se ve. Aparecen tres palitos, el tridente de Poseidón. Y esos tres, como si fueran ¿cómo es? No sé cómo es la palabra. Bueno, para enchufar, ¿no? Pues el tridente de Poseidón nos recuerda eso, nos recuerda la conexión de los tres mundos, el celeste, el terrestre y el marítimo. Y el tridente también está asociado con la triple diosa, porque en origen la diosa se honraba como triple, doncella, madre y anciana. De manera que siempre, aunque esté hablando de arquetipos masculinos, no podemos obviar por completo los arquetipos femeninos. Cuando hablamos o leemos o personificamos cualidades de arquetipos femeninos, no podemos obviar los masculinos, puesto que todo es andrógino, todo está unido. Y los terremotos y los temblores de tierra, aparte de los maremotos, aparte de los tsunamis, también están asociados con Poseidón. Otras características del arquetipo Poseidón: fuerte temperamento, violento, vengativo, destructivo, peligroso, turbulento, tempestuoso, como el mar cuando está agitado. En cambio, cuando esa turbulencia pasa, vemos el mar en calma. Puede haber unas olas enormes que pueden provocar incluso un tsunami o un maremoto, termina ese suceso y el mar vuelve a estar en calma. Pues esto mismo le sucede al arquetipo Poseidón y a los hombres que tienen este arquetipo
muy consolidado en su psique. Este lado del mar en calma es menos conocido de Poseidón, porque claro, el otro, el lado salvaje, es tan potente y puede ser tan destructor que el lado suave pasa inadvertido, pero lo tiene. Poseidón también es un conquistador y un depredador sexual, movido por sus emociones, así como a Zeus le mueve el afán de poder, el afán de dominar y doblegar a alguien que considera inferior y que considera incluso de su propiedad. En cambio, Poseidón es el mismo tipo de conducta por un motivo diferente, por sus propios instintos, por sus propios sentimientos más salvajes, que también le llevan a expresar sus deseos, expresar su libido de esa manera, creyendo que tiene derecho a poseer a una mujer por el simple hecho de que él lo quiera. Poseidón era el único dios que podía acceder a las profundidades marinas. Por lo tanto, es el arquetipo que mejor nos va a servir para adentrarnos en el mundo psicológico, energético y espiritual de gran profundidad, belleza y riqueza, que por estar debajo de la superficie, que por estar debajo de lo que vemos a simple vista, todavía es poco conocido y todavía está insuficientemente explorado, sobre todo en los varones, aunque también en las mujeres, porque esa es una asignatura pendiente también que tenemos muchas, pero bueno, las vamos superando todas. Más aún en cuanto a la relación que tiene el mar con las emociones y las emociones con el espíritu y la vida más allá de la materia, porque son las emociones, son los sentimientos, es nuestra parte más profunda la que nos lleva a conectar con lo que está más allá, con eso que llamamos espíritu, con eso que llamamos energía, con eso que llamamos el otro lado. Para un hombre con el arquetipo Poseidón muy consolidado, que le cueste mucho trabajo expresar sus sentimientos, expresar sus emociones, sus instintos de una manera sana, de una manera asertiva, lo más fácil, el medio más fácil para, para sacar eso que lleva dentro es la drogadicción. Mucho más fácil el alcoholismo. El alcohol va a ser el más fácil, por lo de alcohol líquido. Sin embargo, puede ser con cualquier otra droga. A ver, es verdad que el alcohol, dentro de todas las drogas, es la más asequible y además es legal, porque se vende en los supermercados. Y aunque se tenga mucho cuidado ya, por lo menos en muchos países, en otros no, de no vender alcohol a menores de 18 años, la verdad es que está a la vista pública. No es como otro tipo de drogas que no están a la vista pública, de modo que de alguna manera el que estén a la vista pública se está admitiendo que es algo normal. Y todavía hoy es normal que la gente eh, se beba más de una cerveza o más de un Cuba Libre. Bueno, yo no me bebo ni uno, pero bueno, uno todavía, vale, uno de vez en cuando, pues no va a hacer daño a nadie, ¿no? Pero todavía se ve eso de las barras libres, cuando hay fiestas y tal, ¡ay, hay barra libre! Yo cada vez que oigo eso se me ponen los pelos de punta, porque a ver, cada cual se tiene que controlar, es responsable de controlarse, eso está claro. Yo aunque vaya a una fiesta y haya barra libre, no voy a beber. Ahora, sí que de alguna forma es una invitación a que, bueno, que no pasa nada, ¿no? Que si se bebe mucho, que no pasa nada. Pues sí, sí pasa. Entonces, este ámbito de refugiar las emociones o de sacar las emociones a través de una droga o a través del alcohol, nos conecta con dos caras de este arquetipo Poseidón. Una, el hombre que le cuesta muchísimo
expresar su mundo emocional y es como si el mundo emocional le ahogara y por eso para intentar salir de ese ahogamiento, para intentar salir de esa lucha con el mar embravecido de sus emociones, bebe para olvidar, con lo cual no olvida, las emociones siguen estando ahí, no resuelve nada y encima, si lo hace como costumbre, va a desarrollar una adicción, por lo tanto va a tener otro problema añadido. Y la otra cara es el hombre que es capaz de nadar dentro de esas emociones, dentro de ese mar embravecido, no dejarse arrastrar por ese mar embravecido, y entonces es el poeta, el músico, el artista, el psicoterapeuta, que es capaz de bucear dentro de ese mar, encontrar lo que hay ahí que ha de resolver, lo resuelve y entonces ya no tiene que acudir a las drogas, ya no tiene que beber para olvidar, ya no tiene que tomar otra droga para olvidar, sino que se hace cargo de sus emociones y las expresa. Y si bien a lo mejor le cuesta expresarlas de manera verbal, pues a través de la poesía, la escritura, la música, lo va a expresar. Por lo tanto, va a darle una salida sana a esas emociones, va a canalizar esas emociones de una manera sana y además va a ayudar a otra gente. Porque, a ver, la música, la poesía, el arte, la psicoterapia son herramientas, son campos de una gran ayuda, de un gran servicio a la humanidad, no solamente para el hombre que logra manejar sus emociones de este modo. Y vamos con el último arquetipo de la generación de los padres, que es Hades, dios del mundo subterráneo, el reino del espíritu y del inconsciente, también llamado inframundo. Y si bien el inframundo se suele considerar subterráneo, yo también he añadido aquí, en este guión que he hecho, subacuático, puesto que muchas de las cosas que acabo de decir de Poseidón también son relativas a Hades por lo de profundidad, por lo de estar adentro de la tierra, del océano, debajo del océano también hay tierra, y porque si bien Poseidón conecta con las emociones y los sentimientos, Hades, en un nivel muy profundo, nos va a llevar a conectar con el ámbito espiritual. Por lo tanto, Hades y Poseidón y Hades van de la mano. Es como Zeus quedaría arriba en el Olimpo, en el cielo, en lo alto, mientras que Hades y Poseidón, al estar en lo más profundo, Poseidón del mar y Hades de la tierra, tienen una conexión con esa profundidad. Y, por supuesto, el inframundo, si el mar es una metáfora del inconsciente, el inframundo, el mundo subterráneo, por supuesto, también lo es. Y lo mismo, el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. En el inframundo, ese inframundo sobre el que reina Hades, es de tres tipos, o tiene, más que sea de tres tipos, tiene tres tipos de seres, vivencias, cosas. Por un lado, están los recuerdos, los pensamientos y los sentimientos que reprimimos. Esto para mujeres y para hombres. En segundo lugar, aquello que resulta demasiado doloroso, demasiado vergonzoso, demasiado irreprochable, demasiado oscuro como para sacarlo a la luz. A lo mejor no lo es tanto, pero suele considerarse, suele sentirse así. Y en tercer lugar, anhelos, sueños, deseos sin realizar ni materializar, necesidades sin satisfacer, posibilidades y potencialidades sin desarrollar. Todo esto hace ahí un conjunto del ámbito subterráneo, de eso que llamamos inframundo.
Hades es el arquetipo psicoterapéutico por excelencia. Es decir, todas las personas, mujeres o hombres, que nos dedicamos al ámbito de la psicoterapia, que nos dedicamos al ámbito de la psicología, que nos dedicamos al ámbito de las emociones, de la espiritualidad, hemos de tener un buen contacto, un estrecho contacto, un contacto fluido con Hades. Porque nos va a permitir justo tener la fuerza, el poder, la valentía necesaria para meternos en lo más profundo de la psique humana, ver lo que hay ahí con confianza y luego poder sacar lo más valioso de eso que hay ahí en esa profundidad. Por supuesto, también nos va a ayudar a familiarizarnos con eso que está en el inconsciente, con eso que está tan escondido, para darnos cuenta que, aunque nos parezca monstruoso, no nos va a destruir, no nos va a aniquilar, no hay ningún monstruo ahí que nos vaya a comer, lo vamos a poder manejar. Y también es un arquetipo que por reinar en el inframundo, que es el mundo de los muertos, también nos ayuda a familiarizarnos con la muerte, con el proceso de la muerte como una fase de la vida. Sabemos que existe la muerte física, el alma es inmortal. Sin embargo, como existe la muerte física y en algún momento este cuerpo físico pues tendrá que marcharse de aquí, es un arquetipo que gracias a distintas muertes iniciáticas, gracias a familiarizarnos con que morimos y nacemos a cada instante, nos ayuda también a aceptar ese proceso de muerte propia nuestra, de quienes nos rodean, de una profesión, de algo que perdemos, en fin, nos ayuda a sintonizar con lo que hemos de dejar porque ya cumplió su función evolutiva. Por lo tanto, personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han visto a Hades cara a cara. No han sabido que era Hades. Es igual, se han encontrado con la muerte cara a cara y han vuelto para contarlo, que hay millones de testimonios de esto registrados. Así que cuando alguien te pregunte, nadie ha vuelto para contarlo, cuando a mí me dicen, nadie ha vuelto del otro lado para contarlo, yo digo, sí, sí, sí. No sé ahora mismo qué porcentaje hay y para decirlo mal, no, prefiero no decir. Sí hay un altísimo porcentaje de la gente que ha vuelto y lo ha contado. O sea, que no es 2, 3, 4 que puede decir, bueno, no porque sean 2 o 3 es mentira. Hay un número suficientemente, y esto además científicamente la medicina lo ha comprobado. Hay también autores médicos, psiquiatras que han escrito libros sobre experiencias cercanas a la muerte de sus clientes. De manera que sí, que hay gente que ha vuelto para contarlo. Y precisamente esa gente que ha vuelto para contarlo son personas que han dado un cambio radical a su vida, porque claro, en el momento en que ya aceptamos, asumimos que la muerte no existe, que la muerte es un portal, que la muerte es un tránsito, entonces ya le perdemos miedo a la muerte. Y entonces ya es cuando asumimos de verdad nuestra inmortalidad y es cuando nos dedicamos a vivir con plenitud, que no significa ir por ahí arriesgándose, porque como no le tengo miedo a la muerte, me arriesgo y ala. No, 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 no. Eso sería un acto de irresponsabilidad. No tenemos derecho a hacer eso, sino que ya es decir, vale, como me voy a ir de este vestido y voy a poder entrar en otro para tener otras experiencias, pues entonces ya ahí Hades hace su función de ayudarnos a confiar en que lo que está después de esto pues va a ser maravilloso. Igual que lo fue antes, igual que lo es esto. Porque todo es maravilloso, antes, durante y después.
al menos para mí lo es. Porque estar en la tierra, como dicen los sabios cabalistas, es una buena cosa. Para mí, desde luego, a día de hoy, lo es. Por lo tanto, personas que trabajen en hospitales, ¿no? Pues he dicho médicos, enfermeras, personas que trabajen con personas que están en los momentos finales de su vida. Este arquetipo les va a ayudar muchísimo a acompañarles de una manera distinta, a transmitirles ese, ojalá ya se hace mucho, se irá haciendo más, ya hay ese concepto de que la vida es un viaje y la muerte una parada dentro de ese viaje, entonces ya hay muchísimos organismos, muchísimas herramientas para que esto a quienes están próximos a marcharse se les pueda transmitir confianza, se les pueda transmitir tranquilidad. Hay una mujer que ahora mismo acabo de recordarla, una psiquiatra, ya no está en este plano, Elizabeth Kubler-Ross, fue la primera que se dio cuenta de lo importante que era considerar las distintas etapas por las que va pasando una persona que ya está en una fase terminal de su vida. Y ella también no solo pudo ayudar a sus pacientes, sino también a los familiares a aceptar ese momento, porque muchas veces el alma sale y el alma ya está preparada para irse, sin embargo, sus familiares o una parte de sus familiares se resisten a aceptar ese tránsito y entonces retienen al alma. Hades ayudaría también a desprenderse de ese apego y a dejar partir al alma una vez que se tiene que marchar. Ese concepto de ser inmortal era precisamente lo que los iniciados y las iniciadas de los misterios de Eleusis, uno de los lugares que visitaremos en el viaje a Grecia, conseguían. Una vez terminaban los misterios, ya aceptaban plenamente su inmortalidad. El mundo subterráneo es también el reino material, el sagrado útero de la diosa, la mujer y la tierra, puesto que el mundo subterráneo de alguna manera nos lleva al útero de nuestra madre y por lo tanto al útero de la tierra, porque Hades, donde reina, es en el útero de la tierra, no está en la superficie. Si Poseidón está oculto y reprimido, Hades lo está aún más, por su enorme profundidad y porque por lo que representa adentrarnos en esa profundidad, que por desconocida nos da miedo. Además aparte de que nos da miedo, también ese meternos en esa profundidad requiere una constante labor de desbrozado y de limpieza de todo aquello que está tapando lo que tenemos que ver y justo esa falta de atención a eso que tenemos que ver es lo que lo ha llenado de suciedad, lo ha llenado de despojos, de trastos. Entonces, eso requiere un trabajo arduo, un trabajo constante. Luego ya, una vez que hemos limpiado toda la basura, ya se trata de mantener limpio el lugar. Entonces, lo segundo ya es más sencillo. Y por eso el mundo de las profundidades todavía es tan temido, por lo que guarda y, como digo, por la labor tan grande que lleva sacarlo a la luz. Por eso, como vamos echando ahí, es como los trasteros, ¿no? O las alacenas, que se va guardando, esto por si acaso, esto lo guardo ahí por si acaso, esto lo guardo ahí por si acaso, Claro, en lo material, bueno, podemos abrir el trastero y regalar lo que hay ahí o podemos tirarlo o hacer algo con ello. En el ámbito
del inconsciente se va guardando, se va guardando, se va guardando, claro, cada vez cuesta más sacarlo. Entonces, se va haciendo más fuerte. Existe todavía el error de que si lo tapo va a desaparecer. No, si lo tapo se va a hacer más grande, porque voy a echar más de lo mismo y lo voy a hacer más grande. Entonces, la manera de resolver algo es destaparlo, sacarlo, con la mayor salud posible, con la mayor adecuación posible, sacarlo, no poner otra tapa, otra tapa, otra tapa. Hades también se le llamaba a veces Aldoneo, el invisible, Pluto, rico, y también Disdibes, que también tiene el significado de rico. Dis, que derivan Dibes y Dibes en rico. Otros apelativos que se usaban para él eran buen consejero, hospitalario, el que cierra la verja. Se le considera el Zeus del otro mundo, del mundo subterráneo, y su principal símbolo es el birrete de la invisibilidad, con el que salía a la superficie sin ser visto. Y también otro símbolo es la cornucopia, el cuerno de la abundancia, porque precisamente porque está en el inframundo, en lo más profundo de la tierra, se le llama el rico. Y la abundancia que está ahí, todas las joyas, todos los metales preciosos, todas las gemas están bajo tierra, no están en la superficie a la vista de todos, no, están bajo tierra. Y hay que ponerse el traje de minero y el casco de minero y la lucecita aquí de minero, como la canción de Antonio Molina, ponerse las botas, bajar, cavar, 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 como hacían los enanitos de Blancanieves, hasta encontrar ese oro, esa plata, esos diamantes, etcétera. Y claro, cuando se encuentran, eso es riqueza. Por eso se le asocia también con la cornucopia. Y por eso también es una divinidad que conecta con esa riqueza interior. Porque dentro, incluso en el lugar más oscuro, hay riquezas, hay joyas, hay metales preciosos. Y si no, busca y verás cómo encuentras. Hades no engendró descendencia. Sí hay algo muy significativo de él y por lo que es más conocido, de hecho es prácticamente el único mito que se conoce de Hades, que es el rapto de Perséfone, que era su sobrina, una de las hijas de Zeus. Rapto que luego tuvo como consecuencia lo que viene detrás de los raptos, que no lo voy a mencionar porque ya te imaginas lo que es, y esto sucedió con la connivencia de Zeus, porque los patriarcas se apoyan entre ellos, los depredadores sexuales se apoyan entre ellos. Y entonces Zeus, y eso que era su propia hija, no le importó los gritos de socorro que lanzó Perséfone cuando fue secuestrada por Hades. Zeus lo consintió. Cuando hablé de Zeus, dije que una de las características de los hombres con ese arquetipo muy marcado era el incesto. Bueno, en realidad el incesto es asimilable a estos tres dioses con los que estoy hablando. Y de hecho, Hades, con Perséfone, que era su sobrina, pues también cometió incesto. Y sobre todo porque la raptó, porque otra cosa hubiera sido que Perséfone fuera mayor de edad y se hubiera enamorado de su tío y se hubieran casado o sin casarse. O sea, esto ya es otra cosa. Entre dos personas adultas, ambas eligiendo libremente, la cosa es completamente distinta, pero claro, no es el caso. No es el caso. Por eso los tres están relacionados con el incesto, porque no es con personas adultas, con mujeres adultas, con quienes suelen hacer estos actos. Entonces, como Dios que secuestró a Perséfone, se le conoce porque debido a ese secuestro de Perséfone, Deméter, su madre,
una de las consortes de Zeus, dejó de enviar a la tierra las bendiciones que producen alimento. Entonces, la tierra estuvo a punto de extinguirse por hambre. Y fue el clamor por hambre de la tierra lo que hizo que Zeus se moviera un poquito para buscar una solución. Y la solución que buscó fue llamar a Hermes, el mensajero de los dioses, el único que puede entrar al inframundo sin que le pase nada, sin que le toquen ni las pestañas, y le dijo, oye, mira, que ha pasado esto, que esto ya es insostenible, que la gente se va a morir de hambre, haz el favor de bajar al inframundo y dile a mi hermano Hades que tenéis que hacer un trato, que tiene que dejar salir a Perséfone. Y entonces, bueno, pues Hermes bajó al inframundo, hizo un trato con Hades, y el trato fue que Perséfone podía pasar 6 meses en la superficie con su madre y otros 6 meses tenía que volver al inframundo con él. Con este mito, los griegos explicaban las estaciones a la gente. Y voy a hablar ahora un poco de Hades como lugar, porque la denominación Hades se da tanto para el dios como para el lugar en el que reina este dios. Y que es el inframundo, lo más oculto, lo más escondido, lo más desconocido y también lo que guarda a veces mayores riquezas. La riqueza está en todas partes. Si bien todo eso que está en la profundidad de la tierra y que es menos abundante, cuando se descubre, se suele considerar como una fuente de riqueza. El petróleo, por ejemplo, también está en los dominios de Hades. La tierra interna, esa que ya cada vez está también más en la memoria, también es un dominio de Hades. Y en la tierra interna hay unos recursos que todavía no somos capaces de imaginarnos, que van a hacer muchísimo bien al ser humano y no van a manchar la tierra. De manera que lo importante que es Hades como lugar y Hades como regente. Claro, cuando este Hades coge la parte de Zeus, la parte más elevada de Zeus y la parte más elevada de Poseidón, los tres juntos, pues hacen maravillas. Pues eso es lo que puedes hacer tú, maravillas cogiendo lo mejor de cada uno de estos arquetipos y lo que podemos hacer en conjunto toda la humanidad. Hades como lugar nos habla de soledad, nos habla de centramiento en el interior, nos habla de poca afición a las cosas mundanas. Un hombre que tiene el arquetipo Hades en este sentido de soledad muy consolidado, le va a gustar poco la fiesta, le va a gustar poco salir con mujeres, le va a costar mucho salir de su reino. Pueden ser incluso personas que se retiran del mundo externo y a veces este retiro del mundo externo es para hacer grandes obras. Pues vuelvo a citar como cuando hablé de Poseidón, un músico, un artista, un pintor, un escultor, un poeta, se tiene que retirar del mundo para crear. Entonces, en esas facetas, esa retirada del mundo no sería una retirada absoluta. En un extremo sí que podría ser, ¿no? Retirarse del mundo y no querer saber nada del mundo externo. También tiene que ver con la depresión. De hecho, Poseidón, cuando he hablado antes de la drogadicción, cuando hablaba de Poseidón, y también es aplicado aquí a Hades, cuando un hombre no sabe cómo expresar sus emociones, está la alternativa de la drogadicción o del alcoholismo o de cualquier otra droga, también está la alternativa de la depresión, de sentirse tan mal, tan mal, tan mal, que se genera una depresión profunda.
En cualquier caso, el Hades como reino habla de introspección también, habla de intraversión, de creatividad como mecanismo para materializar ese mundo interno, ese mundo espiritual, ese mundo emocional, esas energías que por no verlas con los ojos físicos, alguien les tiene que dar vida. Entonces, el arte sirve para eso, sobre todo el arte que expresa vidas y seres distintos a los que vemos con los ojos. Le está dando vida a una serie de seres que existen y que al verlos en una pintura, en una escultura, en una poesía, en una novela incluso, está trayendo a este ámbito de la realidad ese tipo de existencias que pasarían inadvertidas y que también hemos cada vez más de convivir con ellas. La conexión con el cuerpo y las vísceras para escuchar sus mensajes es esencial para que este arquetipo de Hades se manifieste de una manera adecuada, porque es algo que también a este tipo de hombres les cuesta, ¿no? Hacer caso a su cuerpo, escuchar y ver los mensajes de su cuerpo, qué le está diciendo su cuerpo, porque es precisamente a través de los mensajes de nuestro cuerpo como muchas veces nos llegan informaciones que a través del intelecto no van a llegar, porque su camino de llegada es distinto al intelecto, es distinto a la razón y tienen que manifestarse de este modo. Y sobre todo, esto es importante, hacer caso a los sentimientos, hacer caso a los instintos, hacer caso a las vísceras, y esto para ambos géneros. Sobre todo es trascendente cuando tenemos que tomar una decisión crucial. Estas decisiones que marcan un antes y un después en nuestra vida y que no solamente van a afectarnos de manera individual, sino que también van a tener un influjo colectivo o por lo menos un influjo en la gente más cercana. Ahí, a ver, siempre es ambas cosas. Es la idea intelectual, eso claro, la decisión, eso nos lo da el intelecto y luego unirlo a lo que me dice el corazón, a lo que me dicen mis vísceras, a lo que me dice mi cuerpo. ¿Voy hacia allí o no voy hacia allí? Esto es imprescindible. Bueno, como he dicho antes, el lado más oscuro del arquetipo Hades es el incesto y la violación, sobre todo del Hades como padre, también del Hades que no pueda tener descendencia, suele verse en padres con este arquetipo muy marcado. El reino de Hades también nos conecta con la sombra, nuestra sombra, eso que todavía está por descubrir, eso que todavía está por conocer, eso que todavía está por iluminar, que no necesariamente tiene que ser negativo, que no necesariamente tiene que ser destructivo. Lo que lo convierte en destructivo y en negativo es sumar, sumar, sumar y no darle luz y seguir por ahí. En origen, mucho de lo que se piensa que es negativo, en origen no lo es. Es a lo que lleva a hacer ese taparlo lo que puede convertirse en negativo o lo que puede convertirse en destructivo. Hablar de Hades como reino, como lugar, indudablemente nos lleva al otro mundo, al mundo que está después de la vida física. Y en el momento en que mencionamos y tomamos en consideración el mundo que está más allá de la vida física, ya estamos presuponiendo la existencia de un espíritu inmortal, que como tal vive después de cada muerte física y vuelve a encarnar, aunque no lo recuerde de existencia en existencia. Por eso, aunque Cronos devorara a sus hijos, los hijos de Cronos
volvían, vuelven y volverán. Y por último, decir en relación con Hades que ese reino es también el reino del inconsciente colectivo y personal. Ese que une no solo a todos los seres humanos, sino a todas las especies de todos los lugares, de todos los planetas, de todas las dimensiones, de todos los ámbitos de la vida es una. Porque la vida es una, la vida es única, manifestándose de distintas maneras en distintos lugares y en distintos tiempos y con distintas formas. Hasta aquí el vídeo de hoy con los arquetipos masculinos de la primera generación, Zeus, Poseidón y Hades, a los que les puedes sacar muchísimo partido y muchísimo jugo en tu vida cotidiana, si así lo quieres. Muchísimas gracias, como siempre, por tu atención y si tú quieres y Cristo y Sofía mediantes, nos vemos en un próximo vídeo para hablar de otro tema interesante y que sirva para la evolución de la humanidad. Bendiciones, hasta luego.